San Isidro Labrador, ¿realmente un santo o simplemente un campesino con suerte? Esta es la pregunta que quizás te sorprenda escuchar, ¿verdad? Durante siglos, su nombre ha resonado en iglesias y campos, venerado como el patrón de los agricultores, un intercesor divino que obró milagros para alimentar a los hambrientos y bendecir las cosechas. Pero, ¿y si te dijera que detrás de la aureola y las oraciones, podría haber una historia mucho más terrenal, una historia de coincidencia, de trabajo duro, quizás incluso de exageración piadosa? Piensa por un momento. Isidro fue un campesino. Su vida, como la de tantos otros en su época, estuvo marcada por el sudor, el esfuerzo constante, la dependencia de la tierra y del clima. Imagina sus días, desde el alba hasta el anochecer, arando, sembrando, cuidando animales. Una existencia dura, donde la diferencia entre la abundancia y la miseria podía depender de una lluvia oportuna, de una cosecha que no se perdiera, de una enfermedad que no arrasara el ganado. En ese contexto, ¿no es fácil confundir la buena fortuna con lo milagroso? Si un año las cosechas eran especialmente generosas, si las plagas respetaban sus campos, si sus animales se mantenían sanos, ¿no podría interpretarse como una bendición divina, especialmente en una época tan profundamente religiosa? Quizás lo que se consideraron milagros no fueron más que momentos de alivio, de respiro en una vida de lucha, interpretados a través del prisma de la fe y magnificados por la tradición oral, pasando de boca en boca, de generación en generación, hasta convertirse en las leyendas que conocemos. Es posible que la línea entre la providencia divina y la simple buena suerte se haya difuminado con el tiempo, creando la figura de un santo donde quizás solo había un hombre trabajador y afortunado. ¿No te parece intrigante considerar esta posibilidad? Si te fascina explorar las vidas de personajes como San Isidro, figuras envueltas en misterio y devoción, si te gusta cuestionar las narrativas establecidas y descubrir las posibles capas ocultas tras las historias de santos, entonces estás en el lugar correcto. En Vidas Santas nos adentramos en los relatos más conocidos, pero también en los menos explorados, buscando siempre la verdad, o al menos, una nueva perspectiva. Si quieres acompañarnos en este viaje de descubrimiento, si quieres ser parte de esta comunidad que no teme preguntar y repensar, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos y, lo más importante, déjanos un comentario aquí abajo. ¿Cuál es tu primera impresión sobre esta pregunta? ¿Santo genuino o campesino afortunado? Tu opinión es fundamental para comenzar este debate. Este video te lleva a un lugar diferente, a un tiempo que quizás te resulte lejano, pero que palpita aún hoy en el corazón de Madrid. Olvídate por un momento de la ciudad que conoces, la de los coches y las prisas, y piensa en campos abiertos, en el ritmo lento de las estaciones, en la vida marcada por el sol y la lluvia. Aquí, en este paisaje que ahora es asfalto y edificios, vivió un hombre llamado Isidro. No esperes encontrar retratos pomposos ni historias de reyes y batallas. La vida de Isidro fue otra cosa. Fue la vida de un labrador, un hombre pegado a la tierra, a ese suelo madrileño que a veces se muestra generoso y otras veces, implacable. Imagínatelo, día tras día, con el azadón en las manos, trabajando desde que el sol apenas asoma hasta que se esconde tras el horizonte. Seguramente te preguntarás qué tiene de especial un labrador. Miles de hombres y mujeres han dedicado sus vidas a la tierra, a cultivar los campos, a ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Por qué detenernos en Isidro? Porque Isidro, más allá del asadón y de la rutina del campo, era diferente. Dicen que nació a finales del siglo XI, en una Madrid que era una villa modesta, una frontera entre reinos cristianos y musulmanes. Su familia, humilde, seguramente le enseñó las tareas del campo desde niño. No hay grandes relatos de su infancia, ni crónicas detalladas de sus primeros años. Su historia se teje con los hilos sencillos de la vida cotidiana, con el polvo del camino y el olor a tierra mojada. Se sabe que trabajó para la familia Vargas, una familia noble madrileña, en sus tierras cercanas a la villa.
Imagínatelo trabajando para otros, sirviendo a señores que seguramente vivían una vida muy diferente a la suya. Piensa en la desigualdad de aquellos tiempos, en las distancias sociales abismales. Y sin embargo, en ese contexto de servidumbre, Isidro encontró una forma de libertad, una libertad interior que emanaba de su fe. Su fe, esa es la clave que se repite una y otra vez al hablar de él. No era una fe superficial, de rituales vacíos y palabras huecas. Era una fe profunda, arraigada en lo más hondo de su ser, como las raíces de un árbol centenario. Dicen que era un hombre de oración constante, que dedicaba horas a hablar con Dios, incluso antes de empezar su jornada laboral y al terminarla. ¿Te parece extraño? ¿Te resulta anacrónico en un mundo donde la tecnología y la ciencia parecen haber desplazado a la fe a un segundo plano? Piensa por un momento en lo que significaba la fe en aquella época. Para muchos, era el único consuelo, la única esperanza en una vida dura y llena de incertidumbres. La fe daba sentido al sufrimiento, ofrecía un propósito trascendente a la existencia. Y para Isidro, parece que era mucho más que eso. Era la fuerza que lo movía, la luz que guiaba sus pasos, la alegría que llenaba su corazón a pesar de las dificultades. Se cuenta que iba a misa cada mañana, antes de ir al campo. Incluso llegaba tarde al trabajo por quedarse rezando en la iglesia. ¿Te imaginas la reacción de sus patrones? Un labrador llegando tarde por rezar. Seguramente no era bien visto. En un mundo donde la productividad y la eficiencia son valores supremos, la dedicación a la oración de Isidro podría parecer una extravagancia, incluso una irresponsabilidad. Pero para él, la conexión con lo divino era primordial, más importante que cualquier obligación terrenal. Y aquí es donde la historia de Isidro empieza a tomar un cariz diferente, un giro inesperado que desafía la lógica y la razón. Porque a Isidro, a este labrador sencillo y humilde, se le atribuyen milagros. Milagros que desafían las leyes de la naturaleza, que parecen romper el orden establecido. Se dice que hacía brotar agua de la tierra seca, que multiplicaba los alimentos, que los ángeles le ayudaban en las tareas del campo mientras él rezaba. ¿Milagros? La palabra resuena con fuerza, con misterio, incluso con escepticismo en nuestros oídos modernos. En un mundo que busca explicaciones racionales para todo, los milagros parecen cuentos de hadas, supersticiones de tiempos pasados. Pero la tradición, la fe popular, insiste en que Isidro fue un taumaturgo, un hombre a través del cual Dios obraba prodigios. Y aquí llegamos a la pregunta clave, a la encrucijada que nos plantea la vida de Isidro. ¿Fue su profunda fe la llave para que se le atribuyeran milagros? ¿Era su conexión espiritual tan intensa que trascendía lo terrenal, que le permitía influir en la realidad de una manera sobrenatural? ¿O había algo más? ¿Podrían ser los milagros interpretaciones exageradas de hechos cotidianos, magnificaciones de la tradición oral, relatos piadosos construidos con el tiempo para ensalzar la figura de un hombre bueno y creyente? Es posible que la necesidad humana de creer en lo extraordinario, de encontrar consuelo en lo inexplicable, haya tejido una leyenda alrededor de Isidro, adornando su vida con elementos maravillosos que quizás nunca sucedieron tal como se cuentan. O quizás, y esta es la opción que la fe propone, quizás sí existió una intervención divina, una manifestación del poder de Dios a través de un hombre que le entregó su vida por completo. Quizás la fe de Isidro, su humildad, su entrega total, lo convirtieron en un instrumento de lo sagrado, en un canal a través del cual lo sobrenatural se hizo presente en el mundo. La respuesta, seguramente, no es sencilla. Depende de dónde te sitúes, de tu propia visión del mundo, de tus creencias y tus dudas. Lo que es innegable es que la figura de Isidro ha trascendido los siglos, que su historia sigue viva en el corazón de Madrid y en la devoción de miles de personas. Más allá de los milagros, más allá de las leyendas, nos queda el ejemplo de un hombre sencillo, un labrador que encontró en la fe la fuerza para vivir una vida plena, una vida que, a su manera humilde y silenciosa, sigue interpelándonos hoy. El primer milagro. Ángeles labrando o trabajo duro.
Imagínate por un momento el sol de justicia castellano, implacable, pegando contra tu espalda mientras doblas el espinazo sobre la tierra reseca. Sientes el sudor resbalando por tu frente, picándote en los ojos. El arado, pesado y terco, se resiste a cada paso. Así era la vida de Isidro Labrador. Un campesino más, uno entre tantos, luchando por sacar adelante una mísera cosecha de las entrañas áridas de la meseta. Pero tú ya sabes que la historia de Isidro no termina ahí, ¿verdad? Sabes que, siglos después, lo veneramos como santo patrón de Madrid, de los agricultores. Y todo, dicen, empezó con un milagro. El primero de muchos. Un milagro tan famoso que ha resonado a través de los tiempos, llegando hasta tus oídos hoy. Cuenta la leyenda, y digo leyenda con toda la intención, que Isidro era un hombre profundamente piadoso. Tan piadoso que a veces, en su fervor religioso, se olvidaba de las tareas del campo. Se perdía en oraciones, en misas, en comuniones. Y claro, los campos esperaban. Su amo, Juan de Vargas, no era precisamente un alma caritativa. Dicen que le reprendía, que le acusaba de vago, de descuidado, que le amenazaba con el despido. Pero Isidro, impasible, seguía con sus rezos, con su fe inquebrantable. ¿Te suena familiar esta tensión entre la fe y las obligaciones terrenales? Seguro que en tu propia vida has sentido ese tirón, esa lucha interna entre lo espiritual y lo práctico. Y aquí, justo aquí, es donde entra el famoso milagro. Un día, mientras Isidro rezaba, absorto en su devoción, su amo, Juan de Vargas, se acercó a los campos. Y lo que vio, dicen, lo dejó sin aliento. 2 bueyes blancos, guiados por ángeles. Sí, ángeles con alas refulgentes, arando la tierra con una diligencia y una fuerza sobrenatural. Mientras Isidro seguía rezando, ajeno a todo, los ángeles labraban por él. Un regalo divino, una prueba irrefutable de la gracia de Dios. El amo, convertido al instante, cayó de rodillas, pidiendo perdón por sus dudas, por su falta de fe. ¡Qué historia, eh! Ángeles labrando, bueyes blancos, un amo arrepentido. Suena a cuento de hadas, a fábula piadosa. Pero, ¿y si te digo que quizás, solo quizás, haya otra explicación? Una explicación menos celestial, más terrenal, más humana. Porque, párate a pensar un momento. ¿Ángeles con arados? ¿De verdad te parece plausible? ¿No te chirría un poco esa imagen? Ojo, no te estoy pidiendo que reniegues de tu fe, si la tienes. Solo te invito a mirar con otros ojos, a cuestionar un poco, a usar la herramienta más poderosa que posees, tu propia razón. ¿Fue realmente una intervención divina, o una forma piadosa de interpretar algo más? Algo mucho más prosaico, mucho menos espectacular. Quizás, solo quizás, la ayuda llegó de otro lado. De esos campesinos anónimos, esos vecinos solidarios que conocían la bondad de Isidro, su entrega a los demás, su espíritu generoso. Podría ser que, viendo a Isidro rezando, y sabiendo de la dureza de su amo, decidieran echarle una mano, arremangarse y ayudarle con las tareas del campo, para que no perdiera su trabajo, para que pudiera alimentar a su familia. Piénsalo. En las comunidades rurales, la solidaridad era vital. Ayudar al vecino era una cuestión de supervivencia, de reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. ¿No podría ser que el milagro de los ángeles fuera, en realidad, el milagro de la comunidad? El milagro de la ayuda mutua, del trabajo en equipo, de la compasión humana. O incluso, seamos aún más terrenales, más prácticos. ¿Y si simplemente fue un día especialmente productivo? Un día donde todo salió bien, donde los bueyes estuvieron especialmente fuertes, donde la tierra se dio con facilidad, donde Isidro trabajó incansablemente, a pesar de sus rezos. ¿No podría ser que la memoria popular, con el paso del tiempo, adornara la historia, la embelleciera, la transformara en algo extraordinario, en algo milagroso? La fe es poderosa, lo sabemos.
Y a veces, la fe nos hace ver cosas que quizás no están ahí. Nos hace interpretar la realidad de una manera. ¿Es malo eso? No necesariamente. La fe puede ser un motor, una fuente de esperanza, un consuelo en momentos difíciles. Pero también puede ser un velo, que nos impide ver la realidad tal como es. ¿Dónde está la línea entre la fe y la realidad cotidiana? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Una pregunta que quizás no tenga una respuesta fácil, ni única. Quizás la verdad esté en algún punto intermedio. Quizás los ángeles sí labraron, pero no con alas y arados celestiales, sino con las manos callosas de otros campesinos, con el sudor y el esfuerzo de hombres y mujeres de carne y hueso. Quizás el verdadero milagro no fue la intervención divina, sino la capacidad humana para la bondad, para la solidaridad, para el trabajo duro. Quizás el milagro fue, simplemente, la vida misma, con sus luces y sus sombras, con sus misterios y sus explicaciones terrenales. ¿Qué eliges creer tú? ¿En ángeles labrando o en la fuerza del trabajo humano? La respuesta, al final, es solo tuya. Y quizás, en esa elección, encuentres una verdad aún más profunda. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo extraordinario que puede ser lo ordinario? En esos pequeños detalles que damos por sentado, pero que en realidad sostienen nuestra existencia. Piensa en el agua, por ejemplo. Ese líquido transparente que sale del grifo sin más. ¿Alguna vez te has detenido a considerar su verdadero valor? Para San Isidro, el agua no era simplemente algo que se daba por hecho. Él, que conocía la dureza del campo, sabía que el agua era vida, pura y simple. Imagina por un momento la sed, la tierra reseca, los cultivos marchitos bajo un sol implacable. En ese contexto, la historia del manantial que brotó milagrosamente donde Isidro clavó su bastón cobra una dimensión completamente nueva, ¿verdad? No es un truco de magia para entretener a las masas. No es un despliegue de poder sobrenatural para impresionar a los incrédulos. Es algo mucho más profundo, mucho más conectado a la realidad del día a día. Es la respuesta a una necesidad básica, una súplica silenciosa convertida en un chorro de agua fresca. ¿No te parece que en esa sencillez reside una belleza mucho mayor que en cualquier espectáculo pirotécnico celestial? Y luego está la comida. Ese otro pilar fundamental de nuestra existencia. Hoy en día, con los supermercados repletos y la comida a domicilio a un clic de distancia, es fácil olvidar la angustia del hambre, la incertidumbre de si habrá suficiente para alimentar a la familia. Pero en el tiempo de San Isidro, la comida era una preocupación constante, una batalla diaria contra la escasez. Por eso, las historias de multiplicación de alimentos que se le atribuyen resuenan con tanta fuerza. No son cuentos fantásticos para niños. Son reflejos de un anhelo profundo, de una necesidad imperiosa. Piensa en esa comida que parece multiplicarse para alimentar a los necesitados. ¿Lo ves como un simple truco, como una ilusión óptica? ¿O ves en ello una manifestación de la generosidad divina, una respuesta a la oración silenciosa de aquellos que no tienen nada? Quizás te resulte más fácil creer en un milagro espectacular, en una curación instantánea, en una resurrección de entre los muertos. Pero, ¿no es acaso más milagroso aún que haya comida en la mesa cada día? ¿Que la tierra siga dando sus frutos a pesar de las dificultades? ¿Que haya personas dispuestas a compartir lo poco que tienen? Y no olvidemos a los animales. Esos compañeros silenciosos del campesino, tan esenciales para su trabajo y su sustento. San Isidro, hombre de campo, sentía una profunda conexión con ellos. Las historias cuentan cómo les ayudaba, cómo les protegía, cómo incluso obraba pequeños milagros para aliviar su sufrimiento. ¿Te parece insignificante que un santo se preocupe por el bienestar de un buey, de una mula, de un simple animal de trabajo? ¿No crees que esa compasión hacia las criaturas más vulnerables es una muestra de una santidad auténtica, genuina? A lo mejor estás pensando que todo esto son solo leyendas piadosas, exageraciones populares.
A lo mejor te resulta difícil creer en estos milagros menores, en estas intervenciones divinas en lo cotidiano. Es comprensible. Vivimos en una época que valora lo espectacular, lo extraordinario, lo que rompe con la norma. Estamos acostumbrados a buscar señales grandiosas, pruebas irrefutables, fenómenos inexplicables para creer en algo más grande que nosotros. Pero, ¿y si la verdadera santidad no reside en lo excepcional, sino precisamente en lo ordinario? ¿Y si los milagros más auténticos no son los que desafían las leyes de la física, sino los que se manifiestan en la simple generosidad, en la preocupación por el otro, en la capacidad de ver lo sagrado en lo cotidiano? San Isidro no era un taumaturgo de feria. No buscaba el aplauso fácil ni la admiración superficial. Su santidad se forjó en el trabajo duro, en la conexión con la tierra, en la empatía con los necesitados, fueran personas o animales. ¿Es posible que busquemos con demasiada insistencia milagros espectaculares, fuegos artificiales de fe, para llenar un vacío interior? ¿Acaso no es más desafiante, y quizás más transformador, reconocer lo milagroso en la simple lluvia que riega los campos, en la semilla que germina, en el pan que alimenta? Es la santidad de San Isidro, esa santidad que se manifiesta en lo ordinario, en lo cercano, en lo tangible, lo que realmente lo hace especial. ¿O sigues esperando una señal más impactante, un prodigio más asombroso, para abrir tu corazón a la posibilidad de lo divino en lo cotidiano? Piénsalo por un momento. Quizás la respuesta esté más cerca de lo que imaginas, en esos pequeños milagros cotidianos que, si abrimos los ojos, nos rodean constantemente. En esta historia, vamos a detenernos en un momento particular, un relato que resuena con fuerza a través del tiempo y que se ha convertido en una pieza clave para entender la figura de Isidro. Imagínate la escena. El sol castiga la tierra reseca, el aire vibra caliente y la garganta se te agarrota con solo pensar en la sed. El campo, habitualmente generoso, se muestra avaro, implacable. Es una época de sequía, una de esas que ponen a prueba la paciencia y la fe de cualquiera. En medio de esta aridez, se cuenta que el amo de Isidro, preocupado por la falta de agua, quizás desesperado, le pide ayuda. No hay pozos cercanos, la fuente más próxima está demasiado lejos para ser práctica. Las palabras del amo debieron ser apremiantes, reflejando la urgencia del momento. Y entonces, Isidro, campesino sencillo, hombre de fe, se dice que hace algo extraordinario. No se limita a rezar, aunque seguro que lo hizo. No se encoge de hombros ante la dificultad. Según la leyenda, Isidro golpea la tierra con su vara, o quizás simplemente cava con sus manos, en un punto aparentemente aleatorio del terreno. Y aquí llega el núcleo del relato, el momento que ha trascendido siglos, de la tierra seca, árida, implacable, brota agua. No un hilillo, no una humedad tenue, sino agua fresca, abundante, suficiente para saciar la sed y para regar la tierra sedienta. Un pozo surge donde antes solo había polvo y desesperación. Un milagro, se dice. El milagro del pozo de San Isidro. Ahora, detente un momento. Piensa en lo que acabas de escuchar. ¿Qué sientes? ¿Admiración? ¿Incredulidad? Quizás una mezcla de ambas. Porque, seamos honestos, en tu interior probablemente se estén librando dos batallas. Una parte de ti quiere creer en lo extraordinario, en la intervención divina, en la posibilidad de que la fe, pura y sincera, pueda obrar prodigios. Esa parte se emociona con la idea de un milagro, de una respuesta directa a la necesidad humana. Pero otra parte, quizás más escéptica, más arraigada al mundo tangible, te susurra preguntas incómodas. ¿Es realmente posible que un hombre, por mucha fe que tenga, pueda hacer brotar agua de la nada? ¿No será más probable que, en su conocimiento del campo, en su experiencia labrando la tierra, Isidro supiera intuitivamente dónde buscar? Tal vez, simplemente encontró una vena de agua subterránea, una corriente oculta que estaba allí esperando ser descubierta. Quizás, fue suerte, pura y simple suerte. Una casualidad providencial, si quieres adornarlo un poco.
Y ahí reside la tensión, la pregunta que nos persigue a través de los siglos: ¿milagro o coincidencia? ¿Fe inquebrantable o suerte providencial? ¿Importa realmente la respuesta? Piensa en esto. Si resulta que Isidro, sin saberlo, dio con un punto donde el agua subterránea estaba más accesible, ¿disminuye eso el valor de su acción? ¿Reduce la fuerza de su fe? ¿Hace menos significativo el alivio que proporcionó a su amo y a la comunidad? Algunos dirán que sí, que si existe una explicación natural, entonces el milagro se desvanece, se convierte en algo ordinario, en un simple golpe de fortuna. Para ellos, la grandeza del relato reside precisamente en lo inexplicable, en lo que desafía las leyes de la naturaleza, en la prueba irrefutable de la intervención divina. Necesitan que sea un milagro puro, sin fisuras, para que su fe se vea reforzada. Pero, ¿y si te dijera que la posibilidad de una explicación natural no solo no disminuye la fuerza de la fe, sino que incluso podría realzarla? ¿Qué pasaría si consideramos que la fe de Isidro, su conexión profunda con la tierra, su observación atenta del entorno, le permitieron estar en el lugar correcto en el momento adecuado? Y si la providencia divina, en lugar de manifestarse como un acto mágico inexplicable, actúa a través de la intuición, del conocimiento empírico, de la sabiduría ancestral transmitida de generación en generación de campesinos? ¿No sería aún más asombroso pensar que la fe puede agudizar nuestros sentidos, que puede abrirnos a la percepción de señales sutiles que otros no ven, que puede guiarnos hacia soluciones que parecen imposibles a ojos menos atentos? ¿No sería un milagro aún más profundo que la gracia divina no anule la naturaleza, sino que la utilice, que se manifieste a través de ella, en una armonía perfecta entre lo espiritual y lo terrenal? Quizás, el verdadero milagro no sea la ruptura de las leyes naturales, sino la capacidad humana de conectar con algo más grande, de confiar en una fuerza que nos trasciende, y de que esa confianza, esa fe, nos guíe hacia el bien, hacia soluciones que parecen imposibles. Tal vez, el pozo de Isidro, ya sea fruto de un milagro sobrenatural o de una afortunada coincidencia, es un símbolo de esa conexión, de esa capacidad humana de encontrar agua, de encontrar esperanza, incluso en los terrenos más áridos. En última instancia, la interpretación del milagro del pozo depende de ti. Puedes elegir creer en la intervención divina directa, en un acto inexplicable de la gracia de Dios. O puedes optar por una lectura más terrenal, más humana, donde la fe y la observación se entrelazan para producir un resultado extraordinario. Ambas interpretaciones son válidas, ambas pueden nutrir tu espíritu. Quizás, lo importante no es tanto desentrañar la naturaleza exacta del milagro, sino reconocer la sed, la necesidad, la fe que lo motivaron y el alivio, la esperanza, que trajo consigo. Porque, al final, el agua, ya sea milagrosa o natural, siempre es un regalo precioso, un símbolo de vida y de renovación. Y quizás, el verdadero milagro reside en nuestra capacidad de apreciarlo, de valorarlo, y de compartirlo con aquellos que tienen sed. En esta historia, te has adentrado en la vida de Isidro Labrador, un hombre sencillo arraigado a la tierra. Has caminado con él bajo el sol implacable del campo, has sentido la fatiga de sus jornadas y has presenciado, quizás con escepticismo, los primeros susurros de prodigios que lo rodeaban. Pero la vida, como la fe, rara vez se detiene en los límites de un terreno arado. Ahora, imagina el bullicio de Madrid, una ciudad que se expande, un crisol de ambiciones y creencias, muy lejos de la quietud de aquellos campos donde Isidro labraba. Piensa en las calles empedradas, el trajín de carruajes, las intrigas palaciegas. ¿Cómo crees que la fama de un campesino, por más piadoso que fuera, podría resonar en este escenario tan diferente? Pues bien, la historia, a menudo caprichosa y sorprendente, teje hilos invisibles que conectan lo humilde con lo grandioso. Y así, los ecos de los milagros atribuidos a Isidro, esos favores divinos que brotaban en los campos sedientos, comenzaron a filtrarse por las puertas de la ciudad, llegando incluso a oídos de la nobleza. Te preguntarás cómo. ¿Acaso los nobles, envueltos en sus lujosas vidas, prestarían atención a las habladurías sobre un labrador? La respuesta, quizás te sorprenda,
reside en la naturaleza humana misma, en esa búsqueda eterna de esperanza y consuelo, que no entiende de títulos ni de linajes. Imagina una doncella de la corte, consumida por una enfermedad que los médicos no logran curar. O un caballero, atormentado por la pérdida y la desesperación. En momentos así, cuando la razón y la ciencia se muestran impotentes, la fe, incluso en su forma más popular y sencilla, puede convertirse en un último recurso, en un rayo de luz en la oscuridad. Y así, las historias de Isidro, adornadas, quizás exageradas por el boca a boca, comenzaron a circular en los salones nobles. Se hablaba de curaciones inexplicables, de cosechas milagrosas, de la protección divina que parecía rodear a este hombre humilde. ¿Eran ciertos estos relatos? ¿O eran producto de la imaginación ferviente, del deseo de creer en algo más grande que la realidad cotidiana? Algunos dirán que fueron los milagros los que hablaron por sí mismos, que la gracia divina se manifestó a través de Isidro, sin importar el lugar ni la condición social. Te contarán historias de nobles que, desesperados, invocaron su nombre y encontraron alivio, de enfermos desahuciados que recuperaron la salud tras encomendarse a su intercesión. Se narran favores concedidos, problemas resueltos, vidas transformadas. Pero, detente un momento y reflexiona. ¿No podría ser que estas historias, estas pruebas de santidad, estuvieran teñidas por la necesidad de creer, por la conveniencia política o religiosa, incluso por la simple fascinación por lo extraordinario? En una época donde la Iglesia ejercía un poder inmenso, donde la fe era el cimiento de la sociedad, ¿no sería natural que se promoviera y se magnificara la figura de un santo local, especialmente uno tan vinculado a la tierra, a la vida sencilla y a los valores tradicionales? La veneración popular, esa corriente poderosa que nace del pueblo y que puede elevar a un hombre común a la categoría de héroe o de santo, jugó sin duda un papel crucial en la fama de Isidro. Pero, ¿es la voz del pueblo infalible? ¿No puede ser manipulada, influenciada, incluso engañada? Y luego está la aceptación de la Iglesia, la institución que, en última instancia, decide quién es digno de ser llamado santo. La Iglesia, con su jerarquía, sus dogmas y sus intereses terrenales, ¿es un árbitro imparcial de la santidad? ¿O podría ser que, en ocasiones, la canonización responda a motivos más complejos, a estrategias de poder, a la necesidad de reafirmar la fe en tiempos de duda? Te enfrentas ahora a una pregunta crucial: ¿la veneración popular y la aceptación de la Iglesia confirman la santidad de Isidro, o son, en cambio, construcciones sociales y religiosas que idealizan a una figura, adaptándola a las necesidades y creencias de una época? Piensa en ello. Observa las historias de milagros, las pruebas de santidad, con una mirada crítica. No se trata de negar la fe ni de despreciar la devoción popular. Se trata de comprender cómo se construyen las figuras sagradas, cómo se moldea la imagen de un santo, a menudo a partir de un hombre real, pero también, inevitablemente, a través del prisma de las creencias, los deseos y las necesidades de la sociedad que lo venera. Quizás, la santidad de Isidro resida precisamente en esa ambigüedad, en esa mezcla de fe genuina y construcción social, de milagro real y leyenda dorada. Quizás, la verdadera maravilla no sea tanto discernir si fue santo o no, sino comprender cómo su figura, a través de los siglos, ha seguido inspirando a generaciones, ofreciendo un modelo de vida sencilla, de trabajo honrado y de fe inquebrantable, tanto en el campo como en la ciudad, tanto entre el pueblo llano como en los palacios de Madrid. ¿Te has preguntado alguna vez qué convierte a una persona en santo? Más allá de las imágenes que nos vienen a la mente, figuras serenas en vidrieras o esculturas veneradas, existe un proceso, un camino intrincado que decide quién recibe ese reconocimiento, quién asciende a los altares. Hoy nos adentramos en el fascinante, y a menudo controvertido, mundo de la canonización. ¿Es la canonización un mero formalismo eclesiástico, un sello de aprobación terrenal? ¿O, por el contrario, es un verdadero reconocimiento divino, la constatación palpable de que una vida ha sido tocada por la gracia? Para entenderlo, exploremos el proceso de canonización, un camino que, aunque busca la guía divina, está inevitablemente trazado por manos humanas.
Piensa en San Isidro Labrador, el santo patrón de Madrid y de los agricultores. Su historia, tan arraigada en la tierra y en lo cotidiano, nos ofrece un caso práctico para desentrañar este misterio. Isidro, un campesino del siglo XII, sencillo y devoto, llevó una vida humilde, trabajando la tierra y dedicado a la oración. Tras su muerte, su fama de santidad comenzó a extenderse entre el pueblo. Se contaban historias de favores concedidos por su intercesión, de sucesos inexplicables que se atribuían a su poder celestial. Aquí comienza el proceso, el rumor popular, la devoción espontánea. Pero la Iglesia, cautelosa y metódica, no se deja llevar por la simple aclamación popular. Se inicia entonces un largo y minucioso proceso de investigación. Siglos después de su muerte, en el siglo XVI, se comenzaron a recopilar testimonios sobre la vida y virtudes de Isidro. Vecinos, descendientes, clérigos, todos aquellos que habían oído hablar de él o que creían haber recibido su ayuda, aportaron su grano de arena. Declaraciones juradas, relatos transmitidos de generación en generación, documentos antiguos, todo se examina con lupa. Pero, ¿qué valor tienen estos testimonios? ¿No son acaso recuerdos idealizados, adornados por el tiempo y la fe? ¿Cómo separar la realidad histórica de la leyenda piadosa? Aquí radica uno de los primeros puntos de fricción, la inevitable subjetividad humana infiltrándose en un proceso que aspira a la objetividad divina. Además de los testimonios, un elemento crucial en la canonización son los milagros. Se exige la prueba de hechos extraordinarios, inexplicables por la ciencia, que se atribuyan a la intercesión del candidato a santo. En el caso de San Isidro, se presentaron varios milagros. Se narran curaciones repentinas e inexplicables, resurrecciones incluso, y el famoso milagro de los ángeles labradores, que supuestamente ayudaban a Isidro en sus tareas del campo mientras él se dedicaba a orar. Estos milagros son sometidos a un riguroso escrutinio. Médicos, científicos, teólogos. Un equipo multidisciplinar analiza cada caso con ojo crítico. ¿Existe una explicación natural para lo sucedido? ¿Se puede descartar el fraude o la sugestión? El proceso se convierte casi en una investigación forense de lo inexplicable. Pero incluso ante la aparente falta de explicación científica, surge la pregunta, ¿hasta qué punto la interpretación de un milagro es objetiva? ¿No está influenciada por la fe previa, por el deseo de creer, por el contexto cultural y religioso? Pensemos en el siglo XVII, cuando Isidro fue finalmente canonizado por el Papa Gregorio XV. España vivía una época de fervor religioso, el imperio se extendía por el mundo y la contrarreforma católica buscaba reforzar la fe frente al avance del protestantismo. ¿Influyó este contexto histórico en la canonización de Isidro? ¿Fue su elevación a los altares un reflejo de la piedad popular, o también una herramienta para consolidar el poder de la Iglesia y del imperio en un momento crucial? Y aquí llegamos a la pregunta central, ¿es la canonización por la Iglesia la prueba definitiva de la santidad, o es un proceso humano, sujeto a interpretaciones y contextos históricos? ¿Es la Iglesia quien hace santos, o simplemente reconoce una santidad preexistente, una gracia divina ya manifiesta en la vida de una persona? Algunos argumentan que la canonización es, en última instancia, un acto de fe. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, discerniría la voluntad de Dios y reconocería a aquellos que ya gozan de su gloria. Desde esta perspectiva, la canonización sería un reconocimiento divino, una certeza espiritual que trasciende la mera lógica humana. Otros, en cambio, ven en la canonización un proceso inevitablemente humano, marcado por las limitaciones de nuestra percepción, influenciado por factores culturales, políticos y sociales. Argumentan que la santidad, en su esencia más profunda, es un misterio que escapa a cualquier definición o proceso terrenal. ¿Quiénes somos nosotros, mortales falibles, para juzgar la santidad de otro ser humano? ¿No corremos el riesgo de reducir la grandeza espiritual a un mero trámite burocrático? Quizás la respuesta no sea un simple sí o no. Tal vez la canonización sea ambas cosas a la vez, un intento humano, imperfecto pero sincero,
de reconocer lo divino en lo terrenal. Un proceso que, a pesar de sus limitaciones y posibles sesgos, nos invita a reflexionar sobre la santidad, sobre el ejemplo de aquellos que, como San Isidro, dedicaron su vida a algo más grande que ellos mismos. En última instancia, la santidad verdadera reside en el corazón de cada persona, en su búsqueda sincera de lo trascendente. La canonización, con todo su complejo proceso, puede ser una guía, una inspiración, pero no define la santidad en sí misma. La santidad, quizás, sea un camino personal, un diálogo íntimo entre tú y lo sagrado, un misterio que se revela en cada vida vivida con amor y entrega. ¿Te has parado a pensar alguna vez en la velocidad a la que gira el mundo? En la vorágine de notificaciones, pantallas brillantes y promesas de futuro inmediato que te asaltan a cada instante. Vivimos en la era de lo efímero, de lo virtual, donde la Tierra parece un concepto lejano, casi un decorado para vacaciones bucólicas que vemos en Instagram. Y en medio de este torbellino, te pregunto, ¿qué sentido tiene hablar de un campesino del siglo XI? San Isidro Labrador. Un hombre que labraba la tierra con bueyes, que dependía de la lluvia y el sol, que caminaba kilómetros para ir a misa. Un santo, sí, pero ¿qué puede decirte a ti, con tu móvil último modelo y tu vida conectada 24 horas al día? Quizás pienses que su historia es un cuento antiguo, una reliquia polvorienta en un museo de la fe. Quizás te parezca que su mensaje, si es que lo tiene, se perdió en el tiempo, superado por la inteligencia artificial, los viajes espaciales y las redes sociales. ¿Un santo campesino en la era digital? Suena casi a chiste, ¿verdad? Pero detente un momento. Respira. Y piensa en lo que realmente importa. En medio de tanto ruido, ¿encuentras paz? En esta carrera constante hacia el progreso, ¿te sientes más cerca de la felicidad o más lejos? En la abundancia de información, ¿entiendes mejor el mundo o te sientes más perdido? San Isidro no tenía internet, ni coche, ni siquiera luz eléctrica. Su mundo era sencillo, tangible, conectado a los ritmos de la naturaleza. Y quizás, precisamente ahí, en esa sencillez que hoy despreciamos, resida una sabiduría que hemos olvidado. Su humildad, por ejemplo. En un mundo que te bombardea con mensajes de éxito, de individualismo, de superioridad, ¿qué valor le das a la humildad? ¿Te parece una virtud de otro tiempo, una debilidad? O quizás, en el fondo, intuyes que la verdadera grandeza no está en presumir, sino en reconocer tus límites, en aprender de los demás, en ser consciente de que no lo sabes todo. Y su fe, esa fe inquebrantable en lo cotidiano. No en milagros espectaculares, ni en revelaciones divinas grandilocuentes, sino en el trabajo diario, en la semilla que germina, en la lluvia que riega, en la cosecha que alimenta. ¿No te parece radicalmente opuesto a nuestra búsqueda constante de lo extraordinario, de lo excepcional, de lo viral? Quizás, en esa fe en lo pequeño, en lo simple, en lo que tenemos delante, se encuentre una forma de resistencia, una manera de encontrar sentido en la rutina, de valorar lo que realmente importa. Su conexión con la naturaleza. En un mundo que se desentiende del planeta, que consume recursos sin pensar en las consecuencias, que vive de espaldas a la tierra, San Isidro nos recuerda que somos parte de algo más grande. Que dependemos de la naturaleza, no al revés. Que la tierra no es un recurso infinito para explotar, sino un hogar que debemos cuidar. ¿Te parece un mensaje anticuado, ingenuo? O quizás, en un planeta al borde del colapso climático, su sabiduría ancestral es más urgente que nunca. Algunos dirán que idealizamos el pasado, que la vida en el campo era dura, llena de privaciones. Y es cierto. Pero también es cierto que hemos perdido algo valioso en nuestra huida hacia la modernidad. Hemos ganado comodidad, sí, pero ¿a qué precio? Hemos conquistado el espacio, pero ¿hemos perdido la conexión con nuestra propia tierra? Hemos creado redes sociales, pero ¿nos sentimos realmente más conectados o más solos que nunca? San Isidro no te ofrece soluciones mágicas para los problemas del siglo XXI. No te hablará de algoritmos ni de criptomonedas.
Pero quizás, al contemplar su vida, al reflexionar sobre su ejemplo, encuentres una perspectiva diferente, una invitación a cuestionar tus propias prioridades. Porque, en este mundo tan tecnológico y alejado del campo, la figura de San Isidro no es una reliquia del pasado, sino un espejo en el que puedes mirarte. Un espejo que te devuelve una imagen quizás incómoda, pero profundamente humana. La imagen de alguien que encontró la felicidad no en la acumulación de bienes materiales, ni en la búsqueda del éxito desmedido, sino en la sencillez, en la fe, en la conexión con la tierra. ¿Y tú, en tu vida moderna, qué eliges? ¿Seguir corriendo en la rueda del hámster, persiguiendo metas vacías, consumiendo sin pensar? ¿O detenerte un momento, escuchar el silencio, reconectar con lo esencial, con la sabiduría ancestral de un santo campesino que, siglos después, todavía tiene mucho que decirte? Quizás, su mensaje no solo tiene sentido, sino que es más relevante que nunca. Quizás, en la figura de San Isidro, encuentres una guía inesperada para navegar en este mundo complejo y contradictorio. Piensa en ello. Has oído hablar de milagros, ¿verdad? Historias asombrosas, sucesos inexplicables que desafían toda lógica. Y seguramente has escuchado muchos atribuidos a San Isidro. El agua que brota donde no la había, cosechas abundantes en tierras secas, accidentes evitados por intervención divina. Relatos fascinantes, sí, que llenan libros y sermones. Pero, ¿te has parado a pensar si esos prodigios, por espectaculares que sean, son realmente el corazón de su santidad? Porque, admítelo, es fácil dejarse deslumbrar por lo extraordinario. Nos atrae lo que rompe la rutina, lo que escapa a nuestra comprensión. Buscamos señales, pruebas contundentes, algo que nos sacuda y nos confirme que lo divino existe, que está ahí, interviniendo en el mundo. Y los milagros, esos actos puntuales y llamativos, parecen encajar perfectamente en esa búsqueda. Pero, ¿y si te digo que el verdadero milagro de San Isidro no está en esos momentos aislados, en esos destellos de lo sobrenatural? ¿Y si te propongo que mires más allá de la leyenda, más allá de lo espectacular, para descubrir algo mucho más profundo y, quizás, mucho más revolucionario? Imagina por un momento la vida cotidiana de Isidro. Un campesino sencillo, un hombre de campo, pegado a la tierra, al ritmo lento de las estaciones. Levantándose con el sol, trabajando duro, arando, sembrando, recogiendo la cosecha. Una existencia humilde, sin grandes lujos, sin reconocimientos mundanos. Una vida, a simple vista, ordinaria. Y es precisamente en esa cotidianidad, en ese día a día aparentemente insignificante, donde reside la clave. Porque el verdadero milagro de San Isidro no fue separar las aguas o multiplicar los panes. Su verdadero milagro, te lo digo con toda convicción, fue vivir con fe. Vivir cada instante, cada tarea, cada encuentro, impregnado de una profunda conexión con lo trascendente. Piensa en ello. No es difícil realizar un acto extraordinario en un momento puntual, en un arrebato de fervor o ante una necesidad extrema. Lo realmente complicado, lo que exige una fuerza inmensa y constante, es mantener viva la llama de la fe en medio de la rutina, del cansancio, de las preocupaciones diarias. Es seguir creyendo, seguir confiando, seguir amando, cuando el mundo te empuja a lo contrario, cuando la vida te presenta desafíos y dificultades. Y eso, precisamente eso, es lo que hizo San Isidro. No necesitó grandes escenarios ni audiencias multitudinarias. Su escenario fue el campo, su audiencia, la creación entera. Su milagro fue la constancia, la perseverancia, la fidelidad silenciosa a su fe en cada gesto, en cada palabra, en cada pensamiento. ¿Cuántos de nosotros podemos presumir de esa constancia? ¿Cuántos mantenemos viva la fe en el día a día, en el trabajo, en la familia, en las pequeñas decisiones cotidianas? Es fácil rezar en la iglesia, emocionarse con un sermón, sentirse conmovido por una imagen religiosa. Pero, ¿y cuándo sales por la puerta? ¿Y cuándo te enfrentas al tráfico, al estrés, a las tensiones, a la indiferencia del mundo?
¿Sigue ahí esa fe? ¿O se diluye, se debilita, se esconde en un rincón de tu conciencia? San Isidro nos enseña que la santidad no es cuestión de hacer cosas extraordinarias de vez en cuando. Es cuestión de vivir lo ordinario de manera extraordinaria, con un corazón lleno de fe, con una mirada puesta en lo eterno. Es transformar lo cotidiano en sagrado, convertir cada instante en una oportunidad para amar, para servir, para acercarse a Dios. Y ahí, en esa transformación silenciosa y constante, reside la verdadera revolución. Porque, seamos honestos, los milagros espectaculares pueden impresionar, pueden conmover, pero a menudo se quedan en la superficie. Son como fuegos artificiales, deslumbrantes por un momento, pero que se apagan rápidamente, dejando poco más que humo y un vago recuerdo. En cambio, una vida de fe auténtica, una fe vivida con coherencia y profundidad, tiene un impacto mucho más duradero y transformador. Es como una semilla que se siembra en la tierra, que crece lentamente, en silencio, pero que acaba dando fruto abundante. Esa fe contagia, inspira, transforma el entorno, crea un mundo más humano, más justo, más fraterno. Por eso, te pregunto directamente a ti, ¿qué me estás escuchando ahora mismo? ¿No es acaso la fe vivida con autenticidad el mayor milagro de todos, más allá de lo extraordinario? ¿No es más admirable la constancia de una vida entregada a la fe que un hecho puntual y llamativo, por sorprendente que sea? Reflexiona sobre ello. No te quedes en la superficie de los relatos milagrosos. Profundiza en el ejemplo de San Isidro. Descubre la belleza y la fuerza de su fe sencilla, de su piedad cotidiana, de su amor constante a Dios y a sus semejantes. Porque en esa vida aparentemente ordinaria, en esa fe vivida con autenticidad, encontrarás el verdadero milagro, el milagro que realmente importa, el milagro que tú también puedes vivir. Y quizás, solo quizás, ese sea el camino hacia una santidad mucho más real y cercana, una santidad que no necesita de grandes prodigios, sino simplemente de un corazón abierto a la gracia y dispuesto a vivir la fe en cada instante, en cada latido, en cada respiración. Ese es el verdadero legado de San Isidro, su verdadero milagro para ti y para mí. ¿Y tú, crees en los milagros cotidianos? Después de este recorrido por la vida de Isidro, quizás te estés preguntando si todo esto, estas historias que te hemos contado, son solo leyendas piadosas, cuentos para alimentar la fe de los más crédulos. Y es una pregunta válida, muy válida. Porque vivimos en un mundo donde la ciencia, la razón, nos empujan a buscar explicaciones lógicas, tangibles, a todo lo que nos rodea. Un mundo que, a menudo, se burla de lo inexplicable, de lo que escapa a las leyes de la física y la biología. Pero, detente un momento. Piensa en tu propia vida. ¿Nunca te has encontrado con algo que te dejara sin palabras? Un momento de pura sincronía, de suerte inexplicable, de ayuda inesperada justo cuando más la necesitabas. Quizás lo llamaste casualidad, coincidencia, buena fortuna. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si esos momentos, esas pequeñas grietas en la lógica cotidiana, fueran precisamente eso, milagros? No te hablo de apariciones marianas, ni de curaciones instantáneas certificadas por el Vaticano. Hablo de esos milagros pequeños, silenciosos, que se esconden en lo ordinario. La llamada de un amigo justo cuando te sentías más solo. Encontrar ese objeto perdido que dabas por imposible. La sonrisa inesperada de un desconocido que te alegra el día. ¿Son solo casualidades? ¿O podrían ser señales? La figura de San Isidro, tal como te la hemos presentado, está envuelta en un halo de lo sobrenatural. Los ángeles arando por él, la multiplicación de alimentos, la fuente brotando milagrosamente. Leyendas, dirán algunos. Fantasías de una época donde la gente necesitaba creer en algo más grande que ellos mismos. Y puede que tengan razón. Puede que todo sea una construcción, una forma de dar sentido a lo incomprensible. Pero, incluso si reducimos la figura de Isidro a un simple labrador piadoso, a un hombre bueno que amaba la tierra y a sus semejantes, ¿no hay ya un pequeño milagro en eso?
En la constancia, en la bondad desinteresada, en la capacidad de vivir una vida sencilla y dejar una huella positiva en el mundo. En un mundo tan cínico, tan individualista, ¿no es acaso un milagro encontrar ejemplos de genuina generosidad, de fe inquebrantable, aunque sea en la historia de un campesino de hace siglos? Quizás el verdadero milagro no sea desafiar las leyes de la naturaleza, sino la capacidad humana de encontrar esperanza, de encontrar belleza, incluso en medio de la dificultad. La capacidad de amar, de perdonar, de seguir adelante a pesar de los golpes. ¿No son acaso estos los verdaderos prodigios de la existencia? Y volviendo a Isidro, ¿necesitamos ángeles arando para reconocer su santidad? ¿O basta con ver en él un ejemplo de vida dedicada al trabajo, a la familia, a la fe? Un hombre que, según la tradición, realizaba actos de caridad, compartía lo poco que tenía y encontraba a Dios en las tareas más humildes. Un hombre que, quizás, simplemente entendió que el verdadero milagro está en saber ver la divinidad en lo cotidiano. Piensa en esa puesta de sol que te deja sin aliento. En el abrazo de un ser querido. En la salud que te permite levantarte cada mañana. En la capacidad de reír, de soñar, de amar. ¿Son solo fenómenos naturales? ¿O son pequeños regalos, destellos de algo más grande, de algo que quizás no entendemos completamente, pero que sentimos en lo más profundo de nuestro ser? ¿La fe es acaso creer en lo imposible? ¿O es más bien aprender a ver lo posible, lo maravilloso, en lo que nos rodea? Quizás los milagros de Isidro, los que se cuentan en los libros, sean solo símbolos, metáforas de una verdad más profunda. La verdad de que la vida, en sí misma, es un milagro. La verdad de que, incluso en los días más grises, siempre hay espacio para la esperanza, para la sorpresa, para lo inesperado. Así que, te vuelvo a preguntar, ¿crees en los milagros cotidianos? No te pido que respondas con un sí rotundo o con un no categórico. Solo te invito a reflexionar. A mirar a tu alrededor, a mirar dentro de ti mismo. A abrir los ojos y el corazón a la posibilidad de que, quizás, lo extraordinario se esconde precisamente en lo ordinario. Que quizás, la magia, los milagros, no son más que la forma en que la vida nos recuerda, de vez en cuando, lo increíblemente afortunados que somos de estar aquí. Si te ha gustado este video y te ha hecho reflexionar sobre la figura de San Isidro, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarnos en comentarios qué piensas sobre los milagros cotidianos. Nos encanta leer vuestras opiniones en Vidas Santas.